Hay momentos en la vida donde todo lo que conocemos se desmorona en cuestión de segundos. Momentos donde el destino nos golpea con tanta fuerza que nos preguntamos si tendremos la fortaleza para levantarnos de nuevo. Esta es la historia de María Elena Rodríguez, una mujer que a sus 52 años enfrentó lo que parecía ser el final de su existencia, pero que se convirtió en el comienzo de la historia de superación más conmovedora que escucharás. Una historia que te recordará que mientras haya vida, siempre hay esperanza, y que lo imposible es solo una palabra que usamos cuando aún no hemos descubierto nuestra verdadera fuerza interior. Era un martes común de marzo cuando María Elena despertó sintiendo un extraño hormigueo en su brazo izquierdo. Trabajaba como maestra de primaria en un pequeño pueblo de Andalucía, y ese día tenía planeada una excursión con sus alumnos. A sus 52 años, María Elena era la imagen misma de la vitalidad. Caminaba 5 kilómetros diarios, cuidaba su jardín con pasión, y sus estudiantes la adoraban por su energía inagotable. Pero esa mañana algo estaba terriblemente mal. Mientras preparaba el desayuno para su esposo Javier, sus piernas comenzaron a fallarle. En cuestión de minutos, su cuerpo entero dejó de responderle. Lo último que recuerda es la mirada aterrorizada de su esposo llamando a emergencias, y luego, el diagnóstico fue devastador. Un derrame cerebral masivo había destruido gran parte del hemisferio izquierdo de su cerebro. Cuando María Elena despertó en la unidad de cuidados intensivos 3 días después, su mundo había cambiado para siempre. No podía mover la mitad derecha de su cuerpo. No podía hablar, no podía siquiera tragar sin ayuda. Los médicos fueron brutalmente honestos con su familia. Las probabilidades de recuperación eran mínimas. Le daban menos del 5% de posibilidades de recuperar algún movimiento significativo. Y hablar de nuevo, eso era prácticamente imposible. Recomendaron comenzar a hacer arreglos para cuidados permanentes en casa, porque María Elena probablemente nunca volvería a ser independiente. Pero había algo que los médicos no podían medir en sus radiografías ni en sus análisis de sangre: la fuerza del espíritu humano. Cuando María Elena finalmente comprendió la magnitud de lo que le había sucedido, cuando asimiló que quizás nunca más podría abrazar a sus nietos, caminar por su jardín o leer cuentos a sus alumnos, algo dentro de ella se rompió. Las lágrimas corrían por su rostro mientras yacía inmóvil en esa cama de hospital, prisionera de su propio cuerpo. Esa primera noche, en la soledad de la oscuridad hospitalaria, María Elena tocó fondo. Pensó que hubiera sido mejor no despertar, que esta no era vida sino una cruel broma del destino. Pero justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirla por completo, sucedió algo extraordinario. Su nieta de 7 años, Sofía, entró a visitarla con un dibujo. En él había pintado a su abuela de pie, sonriendo, rodeada de flores de colores. En la esquina superior, con su letra infantil e irregular, había escrito: «Abuela, te esperamos en casa, te amo hasta el infinito». Fue en ese momento, mirando esos ojos llenos de fe inquebrantable, que María Elena tomó la decisión más importante de su vida. No iba a rendirse, no importaba lo que dijeran los médicos, las estadísticas o la lógica. Iba a luchar con cada fibra de su ser para volver a abrazar a esa niña de pie. Lo que parecía imposible se convertiría en su misión. Los primeros días en rehabilitación fueron un infierno que María Elena nunca hubiera podido imaginar. Cada sesión de terapia era una batalla contra su propio cuerpo, contra la frustración, contra la voz en su cabeza que le susurraba que se rindiera. Su terapeuta, una mujer joven llamada Carmen, le pedía que intentara mover un dedo, solo un dedo. María Elena concentraba toda su energía, sudaba por el esfuerzo mental, visualizaba el movimiento con cada célula de su ser, y nada sucedía. Absolutamente nada. Su mano permanecía inerte, como si perteneciera a otra persona. Después de 2 semanas de intentos fallidos, María Elena rompió a llorar en medio de una sesión. A través de sonidos ininteligibles y lágrimas de rabia, intentaba decirle a Carmen que era inútil, que quería irse a casa, que ya no podía más. Pero Carmen había visto casos como el de María Elena antes. Sabía que el verdadero enemigo no era el daño cerebral, sino la desesperanza. Esa tarde, Carmen hizo algo poco convencional. Trajo su computadora portátil y le mostró a María Elena videos de otros pacientes que habían sufrido derrames similares. Uno de ellos era un hombre que había estado completamente paralizado y ahora caminaba con ayuda de un bastón.
Otro era una mujer que había perdido el habla por completo y ahora daba conferencias sobre superación personal. Carmen se acercó a María Elena y le dijo algo que cambiaría todo. Tu cerebro es más poderoso de lo que imaginas. Puede crear nuevos caminos, nuevas conexiones, pero necesita que tú creas que es posible. Necesita que no te rindas, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Pensaba en su vida antes del derrame. Recordaba cómo había enseñado a cientos de niños a leer, a creer en sí mismos, a no rendirse ante las dificultades. Les había dicho 1000 veces, si crees que puedes o crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Y ahora, ella misma estaba a punto de rendirse. La ironía era dolorosa. Pensó en su esposo Javier, que cada día llegaba al hospital después de trabajar todo el día, con una sonrisa forzada pero llena de amor. Pensó en sus hijos, en sus nietos, en sus estudiantes que le enviaban cartas diciéndole cuánto la extrañaban. Pensó en todas las razones por las que valía la pena luchar, y tomó una decisión. Si su cerebro podía crear nuevos caminos, ella iba a pavimentarlos con su determinación, sin importar cuánto tiempo tomara. Al día siguiente, María Elena llegó a terapia con una actitud completamente diferente. Cuando Carmen le pidió que intentara mover su dedo índice, María Elena cerró los ojos y se concentró como nunca antes. Visualizó la señal viajando desde su cerebro hasta su mano. Imaginó cada nervio, cada músculo activándose. 5 minutos pasaron. 10 minutos. Carmen estaba a punto de sugerirle un descanso cuando sucedió. El dedo índice de María Elena se movió. Fue apenas 1 milímetro, tan sutil que casi pasa desapercibido. Pero ambas lo vieron. Carmen gritó de emoción y María Elena comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de esperanza, de victoria. Era el movimiento más pequeño imaginable, pero representaba algo monumental. La prueba de que lo imposible podía volverse posible. Ese minúsculo movimiento fue el comienzo de una transformación extraordinaria. Pero el camino que tenía por delante era largo y brutal. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses de trabajo agotador. María Elena pasaba 6 horas diarias en terapia física, ocupacional y del habla. Cada pequeño logro requería semanas de esfuerzo incansable. Aprender a cerrar su mano tomó 1 mes completo. Poder sostener una cuchara otro mes más. Y el habla era quizás el desafío más frustrante de todos. Sabía exactamente qué quería decir. Las palabras estaban claras en su mente, pero su boca simplemente no cooperaba. Los sonidos que salían eran incomprensibles, como si hablara un idioma extraño. Hubo días donde María Elena quería gritar de frustración, pero no podía ni siquiera hacer eso correctamente. 6 meses después del derrame, María Elena había logrado progresos que sus médicos calificaban de notables pero limitados. Podía mover su brazo derecho con dificultad, aunque sin control fino. Podía pronunciar algunas palabras simples, aunque con gran esfuerzo. Podía sentarse sin ayuda, pero caminar seguía siendo un sueño lejano. Los médicos estaban impresionados con su progreso, pero también fueron honestos. Probablemente había alcanzado su máximo potencial de recuperación. Le sugirieron que comenzara a aceptar su nueva realidad y a enfocarse en adaptarse a su vida con limitaciones permanentes. Para muchos este hubiera sido el momento de aceptar la derrota. Pero María Elena no era como la mayoría de las personas. Una tarde de septiembre, mientras hacía sus ejercicios de terapia en casa, María Elena escuchó un alboroto en el jardín. Su nieta Sofía estaba intentando aprender a andar en bicicleta sin rueditas de entrenamiento. Una y otra vez, la niña se caía. Una y otra vez, se levantaba con lágrimas en los ojos, pero determinación en su rostro. Desde su silla de ruedas, María Elena observaba fascinada. Después de la 10ª caída, Sofía se quedó en el suelo, frustrada y llorando. Javier se acercó para consolarla, pero la niña lo detuvo. No, abuelo, dijo entre sollozos. La abuela siempre me dice que no me rinda. Si ella puede seguir intentando después de todo lo que le pasó, yo también puedo aprender a montar esta bicicleta. Y se levantó de nuevo. Algo se rompió dentro de María Elena en ese momento. Aquí estaba esta niña de 7 años, inspirándose en ella para no rendirse ante un desafío tan simple como aprender a montar bicicleta. Y ella estaba considerando aceptar que nunca volvería a caminar, que nunca volvería a hablar con normalidad, que nunca volvería a ser independiente. No, absolutamente no. Si una niña de 7 años podía levantarse después de caer 10 veces, ella podía levantarse después de caer 1000.
Esa noche María Elena le pidió a Javier que la ayudara a escribir una lista. No era una lista de lo que había perdido, sino de lo que iba a recuperar. En la parte superior de esa lista, con letra temblorosa pero clara, escribió: volver a caminar por mi jardín, leer un cuento a Sofía con mi propia voz, abrazar a mi familia de pie. A partir de ese momento, María Elena duplicó sus esfuerzos. Convenció a Carmen de darle sesiones extra de terapia. Comenzó a levantarse a las 5 de la mañana para hacer ejercicios adicionales antes del desayuno. Investigó por internet sobre neuroplasticidad, sobre casos de recuperación extraordinaria, sobre técnicas experimentales. Descubrió estudios que mostraban que el cerebro podía seguir creando nuevas conexiones incluso años después de un derrame, si se le daba el estímulo correcto. Encontró historias de personas que habían desafiado todos los pronósticos médicos y se aferró a esas historias como un náufrago se aferra a un salvavidas. No estaba negando la realidad de su condición. Estaba negándose a aceptar que esa condición fuera permanente e inmutable. Y ahora quiero pedirte algo importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si María Elena te está inspirando como me inspiró a mí, dame un me gusta y suscríbete a este canal. Porque hay millones de personas que necesitan escuchar historias como esta, que necesitan recordar que nunca es tarde para luchar por sus sueños. Tu simple clic puede ayudar a que este mensaje llegue a alguien que hoy está considerando rendirse. Ayúdame a compartir esta luz de esperanza con el mundo. Y ahora continuemos con esta historia extraordinaria, porque lo mejor aún está por venir. El verdadero punto de inflexión llegó cuando María Elena conoció al Dr. Ramírez, un neurólogo especializado en rehabilitación avanzada que había desarrollado un programa intensivo basado en los últimos descubrimientos sobre neuroplasticidad. El Dr. Ramírez revisó su caso y le dijo algo que ningún otro médico le había dicho. María Elena, tu recuperación hasta ahora ha sido impresionante, pero creo que apenas has arañado la superficie de lo que es posible. Si estás dispuesta a trabajar más duro de lo que has trabajado en tu vida, si estás dispuesta a soportar dolor, frustración y momentos donde querrás rendirte, yo estoy dispuesto a ayudarte a ir más allá de lo que la medicina tradicional considera posible. María Elena no lo dudó ni un segundo. Doctor, logró articular con dificultad, es lista para todo. Había encontrado a su aliado en esta batalla contra lo imposible. El programa del Dr. Ramírez era brutal. Combinaba terapia física intensiva con estimulación cerebral, ejercicios cognitivos avanzados y lo que él llamaba terapia de movimiento inducido por restricción. Esto significaba que María Elena tenía que usar su lado afectado para absolutamente todo, incluso cuando era dolorosamente difícil. No había atajos, no había días de descanso, no había excusas. Durante los primeros 3 meses, María Elena lloró casi todos los días. El dolor físico era intenso, pero el dolor emocional de fallar una y otra vez era aún peor. Había días donde no veía progreso alguno, donde sentía que estaba corriendo en una caminadora, esforzándose al máximo pero sin avanzar ni un centímetro. Pero entonces, al 4.º mes del nuevo programa, algo extraordinario comenzó a suceder. Los pequeños avances que había estado logrando empezaron a acumularse, a crear un efecto dominó. Un día, María Elena logró levantar su brazo por encima de su cabeza. Una semana después pudo escribir su nombre con letra legible. 2 semanas más tarde pronunció una frase completa sin pausas ni distorsiones. Quiero volver a caminar. Carmen lloró al escucharla. Javier, que había sido su roca durante todo este tiempo, tuvo que salir de la habitación para que no lo vieran llorar. Y María Elena sintió algo que no había sentido en más de un año. La certeza absoluta de que iba a lograrlo. El día que María Elena se puso de pie sin ayuda por primera vez, 1 año y 3 meses después de su derrame, había más de 20 personas en la sala de terapia. Carmen había invitado a otros pacientes y terapeutas porque quería que todos vieran lo que era posible cuando la determinación humana se encuentra con la ciencia y el apoyo correcto. María Elena se aferró a las barras paralelas, con Javier y Carmen a cada lado, listos para sostenerla si caía. Con un esfuerzo que se reflejaba en cada músculo de su cuerpo, María Elena se impulsó hacia arriba. Sus piernas temblaban violentamente. El sudor corría por su frente. Pero ahí estaba, de pie, sosteniendo su propio peso por primera vez en más de un año. La sala estalló en aplausos y lágrimas.
María Elena miró a su alrededor, sonrió y dijo con voz clara: «Esto es solo el comienzo». Y tenía razón. 2 meses después, María Elena dio su primer paso sin apoyo. Fue torpe, tembloroso y casi se cae, pero fue un paso real. Un mes más tarde, caminó 3 metros completos. Para su segundo aniversario del derrame, María Elena caminaba con ayuda de un bastón. Hablaba con claridad casi normal y había recuperado suficiente función en su mano derecha como para poder cocinar, escribir y hasta trabajar en su jardín. Los médicos, que inicialmente le habían dado un 5% de probabilidades de recuperación significativa, estaban asombrados. Algunos pedían estudiar su caso para publicaciones médicas. Querían entender cómo había logrado lo que estadísticamente era casi imposible. Pero María Elena sabía que no había ningún secreto mágico, ninguna fórmula misteriosa. Había sido una combinación de factores: la ciencia avanzada y el programa del Dr. Ramírez, sí, pero también su determinación inquebrantable, el apoyo incondicional de su familia, la fe de su nieta y algo más profundo: la negativa absoluta a aceptar que su historia terminara en esa cama de hospital. Cada mañana durante más de 2 años, María Elena había tomado la decisión consciente de luchar un día más. En los momentos más oscuros, cuando el dolor era insoportable y el progreso parecía inexistente, se aferraba a la imagen de Sofía dibujándola de pie, sonriendo, rodeada de flores. Esa imagen se había convertido en su estrella polar, guiándola a través de la tormenta más brutal de su vida hacia la orilla de la recuperación. 2 años y medio después de aquel terrible martes de marzo, María Elena Rodríguez hizo algo que sus médicos habían declarado imposible. Regresó a su escuela, no como visitante, no en silla de ruedas, sino caminando por su propio pie, lista para retomar su trabajo como maestra. Cuando entró al salón de clases ese primer día, sus antiguos alumnos, ahora 2 años mayores, se quedaron en silencio. Algunos comenzaron a llorar. Todos sabían por lo que había pasado su maestra. Todos habían rezado por ella y ahora la tenían de vuelta. María Elena se paró frente a ellos, con su bastón en mano pero con la cabeza en alto, y dijo: «Buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy quiero contarles la lección más importante que he aprendido en mi vida, que la palabra imposible es solo una opinión, no un hecho». Durante los siguientes meses, María Elena no solo enseñó matemáticas y lenguaje, se convirtió en un ejemplo viviente de resiliencia y esperanza. Compartía abiertamente su historia con sus alumnos, sin ocultar las partes difíciles, sin endulzar el dolor y la frustración que había experimentado. Les mostraba videos de sus primeras sesiones de terapia, donde no podía mover ni un dedo, y luego videos recientes donde caminaba, hablaba y vivía de forma casi completamente independiente. Quería que entendieran que los milagros no caen del cielo, se construyen con trabajo duro, lágrima tras lágrima, paso tras paso, día tras día, que la diferencia entre lo posible y lo imposible a menudo se reduce a una simple elección: seguir intentándolo un día más. La historia de María Elena comenzó a difundirse más allá de su pequeño pueblo. Periódicos locales la entrevistaron, luego llegaron los medios nacionales. De repente, esta maestra de 54 años se encontró recibiendo invitaciones para dar charlas sobre superación personal. Al principio, la idea la aterraba, pero luego pensó en todas las personas que podrían estar pasando por su propio infierno personal, considerando rendirse, creyendo que su situación era desesperanzada. Si su historia podía darle a una sola persona la fuerza para seguir luchando un día más, valía la pena el miedo escénico. Así que aceptó, y descubrió que tenía un don para inspirar a otros, porque hablaba desde la autenticidad del sufrimiento superado, no desde la teoría de los libros de autoayuda. En una de sus charlas más memorables, María Elena compartió algo profundo. Durante mi recuperación aprendí que todos tenemos 2 tipos de fuerza. Está la fuerza física, que es limitada y puede agotarse, pero luego está la fuerza del espíritu, y esa es infinita si elegimos alimentarla. Cada vez que me caía y me levantaba de nuevo, no estaba fortaleciendo mis músculos, estaba fortaleciendo mi espíritu. Y descubrí que un espíritu fortalecido puede lograr cosas que un cuerpo perfecto, pero con un espíritu débil, nunca podría. La verdadera discapacidad no está en nuestros cuerpos, sino en nuestras mentes cuando dejamos de creer que somos capaces de más. La audiencia, muchos de ellos personas mayores enfrentando sus propios desafíos de salud,
Se puso de pie y aplaudió durante 5 minutos completos. Hoy, 5 años después de su derrame, María Elena camina sin bastón, habla sin dificultad, trabaja a tiempo completo como maestra y da charlas motivacionales los fines de semana. Su recuperación, que médicos expertos calificaron de extraordinaria y estadísticamente improbable, se ha documentado en revistas médicas y se usa como caso de estudio en programas de rehabilitación alrededor del mundo. Pero para María Elena el verdadero triunfo no está en las estadísticas o en los artículos médicos. Está en los pequeños momentos. Caminar por su jardín cada mañana, tal como se había prometido a sí misma. Leer cuentos a Sofía, ahora de 12 años, con su propia voz. Abrazar a su familia de pie, sintiendo la fuerza en sus propias piernas. Estos momentos que antes daba por sentados, ahora son sagrados. Su historia nos enseña algo fundamental sobre la condición humana, que dentro de cada uno de nosotros existe un poder que va más allá de lo que la ciencia puede medir o predecir, un poder que se activa cuando nos negamos a aceptar el veredicto de imposible. María Elena no era una superheroína, era una mujer común que enfrentó una tragedia extraordinaria y tomó la decisión día tras día de no rendirse. Y esa decisión, repetida miles de veces a lo largo de años de lucha, transformó lo imposible en inevitable. Su mensaje para ti, especialmente si estás enfrentando tu propia montaña que escalar, es simple pero poderoso. No importa cuán oscura sea la noche, cuán alto sea el obstáculo, cuán imposible parezca tu situación. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras puedas tomar la decisión de intentarlo un día más, hay posibilidad. Tu historia no termina con el diagnóstico, con el accidente, con la pérdida. Tu historia termina donde tú decidas que termine. Y te invito a decidir que aún quedan muchos capítulos hermosos por escribir. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo de corazón. Si la historia de María Elena te ha conmovido, si te ha dado aunque sea una chispa de esperanza o inspiración, por favor, compártela. Compártela con ese amigo que está pasando por un momento difícil, con ese familiar que ha perdido la fe, con esa persona que necesita recordar que los milagros existen cuando los construimos con nuestras propias manos. Y si quieres seguir escuchando historias reales que restauran la fe en la humanidad y en nuestro potencial infinito, suscríbete a este canal y activa la campanita. Cada semana traigo historias de personas comunes que lograron cosas extraordinarias, no porque fueran especiales, sino porque decidieron serlo. La próxima historia que tengo preparada para ti es igual de poderosa, la de un hombre de 68 años que perdió todo en un incendio y construyó desde cero un legado que ahora ayuda a miles. No te la pierdas. Recuerda, lo imposible es solo una palabra. Ver historia de superación esperando tu honor grita. Gracias por stream y nos vemos en el próximo video. Ni más de Rinda.